Hola, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Hace unos días yo subí un video que se llama ¿Niegan los universitarios la segunda venida de la persona del Hijo? Este video lo subí porque yo miraba que algunos universitarios estaban tan dispuestos a negar que existía la persona del Hijo que han dicho que la persona del Hijo nunca ha existido en toda la historia. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo es la persona del Padre encarnado. Y como no pueden decir que tienen a dos personas, porque eso es el nestorianismo, entonces ellos se encuentran con problemas. Tienen que decir que tienen dos personas, una que es la persona del Hijo y otra la persona del Padre, o tienen que decir que solamente la persona del Padre se encarnó en Jesús. Pero que entonces Jesucristo, en ese caso, muchos lo ven como que no es persona, su propia persona, la persona del Hijo. Ven como que es un cuerpo menos su persona de hijo. Esto es muy problemático para ellos porque no saben qué hacer. Lo que están haciendo, escogen a negar que existe la persona del Hijo. Dicen que la persona del Hijo es realmente la persona del Padre encarnado. Bueno, basado en eso, yo le hice una pregunta a varios universitarios que si ellos niegan la segunda venida de la persona del Hijo, porque como niegan que Jesucristo es la persona del Hijo, dicen que es la persona del Padre encarnado en el Hijo, entonces cuando les preguntamos, ¿ustedes creen en la segunda venida de la persona del Hijo? De hecho, yo subí un video sobre este tema y aquí lo tengo arriba si lo quieren ver. Y después de este video, he visto cuando leen los comentarios que muchas personas no quieren contestar porque no pueden decir que el hijo, que existe la persona del hijo. ¿Por qué? Porque para ellos la persona que existe en el hijo es la persona del padre. Entonces, como no pueden tener a dos personas, entonces niegan la persona del hijo. Bueno, en este video que subió el señor Alexander Escobar hace rato, él contesta esta pregunta y dice que para él, que ellos sí creen en la segunda venida de la persona del hijo. Pero fíjense qué interesante lo hace el señor Cerrato. Él trata de explicar esto y ¿por qué no escuchamos poquito qué es lo que dice? Primeramente, bueno, vamos a escuchar poquito para que vean a qué me refiero. Pero quisiera pasar a responder su pregunta. Usted pregunta que si los unicitarios creemos en la segunda venida de la persona del Hijo. Ojo, ojo a lo que le voy a responder. Nosotros sí creemos en la segunda venida de la persona del Hijo. Sí, sí creemos en la segunda venida de la persona del Hijo. Sí creemos en eso. Lo que no creemos es que el Hijo sea una persona diferente o distinta al Padre. Y voy a pasar a explicar eso. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Mire, queda muy, es evidente en la escritura que la persona del Hijo, como usted lo llama, es la misma persona del Padre. ¿Sí? Entonces, que el Hijo y el Padre no son dos personas diferentes o distintas. Si fuese así, usted ya lo hubiese demostrado bíblicamente, no teóricamente como usted lo hace o retóricamente como usted lo hace. ¿Sí? No, no como un palabrero, así como usted lo hace. ¿Sí? No con palabrería, así como usted lo hace. No, es evidente que la escritura muestra que el Padre es el mismo Hijo manifestado, que el Hijo es el mismo Padre manifestado en carne. O sea, es la misma persona, no son dos personas diferentes o distintas. Como... Ok, lo que quiero que pongan atención es cuando dice estas palabras. Dice, es evidente en la escritura que la persona del hijo, y dice como yo le amo, es la misma persona del Padre. Esa es la frase clave que quiero que escuchen. Dice, la persona del Hijo es la misma persona del Padre. Entonces, escúchenlo aquí una vez más. Es evidente en la escritura que la persona del Hijo, como usted lo llama, es la misma persona del Padre. Y más adelante dice, o sea, la misma persona, no son dos personas diferentes o distintas como lo dice. O sea, él para él dice que es evidente que la escritura muestra que el Padre es el mismo Hijo manifestado, que el Hijo es el mismo Padre manifestado, pero dice, o sea, es la misma persona. Es evidente que la escritura muestra que el Padre es el mismo Hijo manifestado, que el Hijo es el mismo Padre manifestado en carne. O sea, es la misma persona, no son dos personas diferentes o distintas. Entonces, esto no está difícil de entender.
El señor Cerrato no niega la persona del Hijo. Lo que él hace es dice que la persona del Hijo es la misma persona del Padre. Entonces, así, el señor Cerrato no niega la persona del Hijo y tampoco niega la persona del Padre. ¿Por qué? Porque las dos son la misma persona. Esto es lo que dijo Cerrato. Pero el problema es que el señor Cerrato, por decir esto, en realidad, señor Cerrato ha abrido una caja de Pandora que ya no va a poder cerrar. Con esto que está diciendo, autorrefutó la unicidad y probó la preexistencia de la persona del Hijo. Déjenle explico por qué. Bueno, voy a hablarles poquito de lógica. No lo quiero hacer muy técnico esto, pero yo sé que hay personas que les gustan las cosas técnicas. Entonces voy a hablar un poquito de esto, porque quiero que vean que lo que dijo el señor Cerrato, que la persona del Hijo es la misma persona del Padre, le resulta en una contradicción que lo destruye. Bueno, en las páginas 98 a 104 de mi debate con el señor Clavijo, yo tengo una sección detallando varios asuntos importantes de los silogismos lógicos, y especialmente de esta forma silogiza que voy a usar aquí, la cual en la lógica tradicional es un silogismo categórico representado por la forma AAA1. ¿De a qué me estoy refiriendo todo esto? Bueno, esto es a lo que me voy a referir. Se lo voy a poner en la pantalla para que lo vean. Este es un silogismo. Esto se usa en el estudio de la lógica para investigar las premisas y la conclusión. Las premisas son la primera y la segunda, y la tercera es la conclusión. Bueno, les quiero demostrar a qué me refiero cuando digo que el señor Cerrato se ha refutado. Aquí les voy a enseñar en la pantalla un silogismo, y la primer premisa del silogismo dice así: la persona del Padre, M, la persona del Padre es P, una persona eterna y preexistente. Yo sé que ustedes universitarios aceptan la primera premisa, que la persona del Padre es una persona eterna y preexistente. La segunda premisa es esta, la que dijo el señor Cerrato. La persona del Hijo es la persona del Padre. Eso fue lo que dijo. Vamos a escucharlo otra vez para que vean. Es evidente en la Escritura que la persona del Hijo, como usted lo llama, es la misma persona del Padre. Ok, entonces la persona del Hijo es la misma persona del Padre. Bueno, si la persona del Padre es una persona eterna y preexistente, y si la persona del Hijo es la misma persona del Padre, entonces, amigos, con la conclusión lógica simple, por lo tanto, podemos ver que la persona del Hijo es necesariamente una persona eterna y preexistente. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Déjenlo algo más simple. Si el señor Cerrato, como él ha admitido, que la persona del Hijo es la persona del Padre, y si el Padre es una persona eterna y preexistente, y si el Hijo es esa misma persona, entonces lo que el Padre es, el Hijo es, porque es la misma persona. Y si el Padre es eterno y preexistente, y si el Hijo es la misma persona que el Padre, entonces por necesidad lógica se demanda que el Hijo tiene que ser también una persona eterna y preexistente, igual que la persona del Padre, porque es la misma persona según Cerrato. Con este argumento, Cerrato ha explotado la doctrina unicitaria y ha probado la preexistencia de una persona eterna que es la persona del Hijo. No, creo que sí están entendiendo, ¿verdad? Yo sé que está un poquito confuso, pero nuevamente se lo voy a poner así. Cerrato dice que la persona del Hijo es la misma persona del Padre, es la misma persona. Pero la persona del Padre es una persona eterna y preexistente. Entonces, si la persona del Hijo es la misma persona exacta que la persona del Padre, y si el Padre es eterno y preexistente, por necesidad lógica, la persona del Hijo tiene que ser eterno y preexistente. Y eso explota la doctrina unicitaria. En esa parte aquí, el señor Cerrato ha probado, por decir que la persona del Hijo es la misma persona del Padre, ha probado la preexistencia de la persona del Hijo, y es una existencia eterna, porque eso es lo que el Padre es. Y si el Hijo no es una persona eterna y preexistente, entonces tampoco lo es el Padre. ¿Por qué?
Porque el señor Cerrato dijo que la persona del Hijo es la misma persona del Padre. Entonces, si la persona del Hijo no es preexistente y si la persona del Hijo no es eterno, entonces tampoco la persona del Padre es eterno y preexistente. ¿Por qué? Porque es la misma persona según Cerrato. Bueno, amigos, aparte de eso, hay muchos más problemas más graves que resultan con la admisión de Cerrato de que la persona del Hijo es la misma persona de la persona del Padre. Es evidente en la Escritura que la persona del Hijo, como usted lo llama, es la misma persona del Padre. Quiero que consideren esto, ¿ok? Nomás les voy a hacer unas cuantas preguntas, no voy a hacer muchas. Quiero que piensen aquí, yo solamente quiero que piensen. Si la persona del Hijo, después de la encarnación, es la misma persona exacta e idéntica que la persona del Padre antes de la encarnación, porque es lo que dice hace rato, entonces, ¿cuál es la persona que es el Padre de la persona del Hijo? ¿Y cuál es la persona que es el Hijo de la persona del Padre? ¿Es la persona del Hijo su propio Padre si son la misma persona? Esto es lo que resulta si alguien dice que la persona del Hijo es la misma persona del Padre. Esta es una pregunta lógica y es válida. Pero no solamente esa, hay muchas más. Déjenle unas cuantas otras preguntas para que vean qué problemático es decir lo que ha dicho hace rato. Aparte de probar la preexistencia del Hijo, veamos esta. Si la persona del Hijo, después de la encarnación, es la misma persona exacta e idéntica que la persona del Padre antes de la encarnación, entonces, cuando la persona del Hijo dijo, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, Juan 8:16, ¿se autoenvió y se obedeció a sí mismo la misma persona? ¿Para qué una persona diría que se envió a sí mismo? ¿Y para qué enseñar que se obedeció a sí mismo? ¿Se escucha este modo de hablar como algo que lógicamente diría una persona de sí mismo? ¿Cómo se envió y se obedeció a sí mismo la misma persona? Estas son preguntas que se tienen que hacer si una persona cree que la persona del Hijo es la misma persona del Padre, porque tiene que explicar estas cosas. Y no estoy hablando de la naturaleza humana, estoy hablando de la persona del Hijo. Si la persona del Hijo, después de la encarnación, es la misma persona exacta e idéntica que la persona del Padre antes de la encarnación, entonces, cuando el Padre, siendo persona, le muestra al Hijo, que también es la misma persona, le muestra al Hijo todas las cosas que Él hace, en Juan 3:32, 5:19 y 5:30, tenemos a uno que muestra y a uno que hace lo que ve. Pero si la persona del Padre es el que muestra, y si la persona del Hijo es el que hace, y si ambos realmente son la misma persona, como dice hace rato, entonces se muestra la misma persona a sí mismo qué es lo que debe hacer. ¿Para qué una persona se demostraría a sí mismo cómo hacer algo si ya lo sabe hacer? Yo no le encuentro la lógica a eso. Yo sé que nuestro Dios es más inteligente que eso para hablar con una manera tan confusa y tan tonta. Tengo otra pregunta. Si la persona del Hijo después de la encarnación es la misma persona exacta e idéntica que la persona del Padre antes de la encarnación, entonces, cuando la persona del Hijo dijo, no me he dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, en Juan 8:29, ¿estaba diciendo la persona del Hijo que no estaba solo porque él mismo, como la persona del Padre, estaba con sí mismo? Son preguntas se tienen que hacer. Cualquier persona que piensa debería hacer preguntas así, porque ustedes dicen que es la misma persona. Déjenles hago la última pregunta, número 5. Si la persona del Hijo después de la encarnación es la misma persona exacta e idéntica que la persona del Padre antes de la encarnación, entonces, según el punto de vista unicitario, cuando la persona del Padre creó al Hijo, ¿creó solo la carne del Hijo sin crear la persona del Hijo? ¿O creó también a la persona del Hijo en ese momento? Y si creó a la persona del Hijo, y si la persona del Hijo es realmente la misma persona del Padre, entonces, ¿acaso la persona del Padre se creó a sí mismo? Cuando creó a la persona del Hijo, ya que supuestamente es la misma persona del Padre, según Cerrato, tendría que existir la persona del Padre y no existir simultáneamente para lograr tal cosa. Pero eso sería una contradicción descarada de la ley lógica de no contradicción.
tendrían a la misma persona existiendo y no existiendo simultáneamente, y eso es una absurdidad lógica. El señor Cerrato, con su admisión de que la persona del Hijo es la misma persona del Padre, vamos a oírlo una vez más. Es evidente en la Escritura que la persona del Hijo, como usted lo llama, es la misma persona del Padre. Por decir que es la misma persona del Padre, el señor Cerrato ha probado la preexistencia de la persona del Hijo y ha destruido por completo a la doctrina unicitaria. Y esto fue hecho por un unicitario. Porque si el Padre, la persona del Padre, es preexistente e eterno, y si la persona del Hijo es la misma persona del Padre, entonces por necesidad lógica, la persona del Hijo tiene que ser eterno y preexistente, y por lo tanto se destruye por completo la doctrina unicitaria. Y esto lo ha hecho otra vez, lo ha hecho el señor Cerrato, se autorrefuta. Muchas gracias, señor Cerrato, por darnos todos estos argumentos que usted nos da, que resultan por la tontería de decir que el Hijo es la misma persona que el Padre. Esto es lo que pasa porque ustedes niegan a la persona del Hijo, y cuando lo quieren confesar resultan con todos estos problemas porque niegan que son distintos. Entonces, amigos, con eso termino. Queda muy claro que el señor Cerrato ha probado que la persona del Hijo preexistía y que sería imposible que la persona del Hijo sea la misma persona del Padre. Dios les bendiga.